Bienvenidos, queridos estudiantes. Mi nombre es Cindy Rosales, soy profesora de Estudios Sociales y Cívica para el CONET. El día de hoy vamos a estar tratando la unidad 3 de Estudios Sociales de octavo año. Ok, este tema inicia tocando el tema de Costa Rica al mundo, medidas de adaptación y mitigación ante un cambio climático de alcance global. ¿Ok? Empezamos con propuestas locales y propuestas globales para la adaptación y mitigación del cambio climático. En la unidad 2 abordamos el tema de lo que es, de en qué consiste el cambio climático. Hablamos del efecto invernadero, que el efecto invernadero por sí mismo es bueno, es necesario para que haya vida en la Tierra, el natural, ¿verdad? Y se explicó también o se habló con respecto al tema de el efecto invernadero acentuado, que es cuando a partir de la revolución industrial se incrementó la emisión de gases de efecto invernadero y esto provocó un engrosamiento de la capa de gases de efecto invernadero que va a comenzar a impedir que la energía emanada del sol salga con el equilibrio con el que salía cuando la capa estaba en su consistencia normal, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto va a provocar que el calor quede atrapado en la Tierra y a su vez va a traer como consecuencia un incremento en las temperaturas, a lo que vamos a denominar calentamiento global. Esto va a traer una serie de consecuencias, como lo es el derretimiento de los polos, que va a traer a su vez consecuencias como el incremento en el nivel del mar, em, afectación a las zonas costeras, afectación al clima de la Tierra por la alteración en las corrientes marinas y una serie de situaciones que lo que van a venir a provocar es un agravamiento y una alteración al clima global de la Tierra. Este, lo que vamos a denominar como cambio climático. Ante esto y la difícil situación en la que nos encontramos actualmente con respecto a este tema, por la gran alteración y daño que hemos hecho al ambiente, es que tenemos que comenzar a hablar de gestión de riesgo, de gestión territorial, de adaptación, de mitigación, de vulnerabilidad, y eso es lo que vamos a tratar de abordar en esta sesión, ¿ok? Vamos a primero definir lo que es la gestión de riesgo y la vamos a entender como una gestión que permite determinar los riesgos, intervenir para modificarlos, disminuirlos, eliminarlos o lograr la preparación pertinente para responder ante los daños que sin duda causará un determinado desastre. Esto no se debe confundir o la gestión de riesgo es mucho más amplia que el concepto de gestión territorial, que es muy importante, no por ello es menos importante, pero sí la gestión de riesgo es más amplia, porque la gestión territorial se va a referir a la tarea de llevar a cabo acciones o actividades que promuevan un uso sustentable del territorio, ¿verdad? Que la distribución que se haga de los centros urbanos como de los centros o de las zonas agropecuarias sea acorde a la capacidad del suelo, a las características no solo geológicas, sino también climatológicas. Eso es una tarea muy complicada de realizar, máxime en una sociedad eh, que crece y crece tanto, ¿verdad? Ya sea por un asunto natural o por un asunto migratorio. Este, pero sí es más complicado y más amplio de abordar, ¿verdad? Ahora, la gestión de riesgo aborda tanto el, el problema en sí, que ya existe, como también la previsión. No sé si me logro a dar a entender. El hecho de poder analizar todos los posibles riesgos que existan alrededor
y trata de abordarlos de manera integral, ¿ok? Que permitan un desarrollo económico, pero también un desarrollo y en especial en este momento en el que nos encontramos, en el que hemos dañado tanto el ambiente, en el que logremos un equilibrio con el desarrollo o más bien que logremos el desarrollo sostenible. ¿Ok? Vamos a definir entonces lo que es vulnerabilidad y lo que es una amenaza. Em, Cuando hablamos de una amenaza, hablamos del potencial de causar daño que tiene determinado fenómeno. Cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de ese grado de exposición ante la amenaza. ¿Ok? Costa Rica se encuentra en un contexto de riesgo, ¿verdad? Em, por una serie de factores a los que está expuesta. Resulta que nuestros 51.100 kilómetros cuadrados están ubicados en la zona intertropical de América Central. Contamos en este pequeño pedacito de tierra con 4.2 millones de habitantes. ¿Ok? Y por la ubicación en la que estamos, no solo estamos en la zona intertropical, lo cual nos hace vulnerables a eventos atmosféricos relacionados con lluvias y sequías, sino que también por estar ubicados en el cinturón del fuego del Pacífico, estamos expuestos a amenazas en cuanto a nuestra estructura geológica, sismos, vulcanismo. También tenemos eventos meteorológicos producto de nuestra ubicación en la zona intertropical, como lo van a ser ciclones tropicales, sistemas de baja presión. También estamos en el radar de la zona de convergencia intertropical. Estamos expuestos a los frentes fríos, las ondas del este y los periodos del niño y la niña. Entonces eso nos pone en una situación de riesgo constante y por ello Costa Rica necesita y tiene, gracias a Dios tenemos, una buena gestión de riesgos, que muchas veces se va a quedar corta porque el presupuesto para poder solventar todo este tipo de amenazas nunca va a alcanzar, ¿verdad? Por ejemplo, el asunto de que nosotros tengamos códigos de construcción, normas ambientales, planificación del uso de la tierra. Cuando usted va a construir, a usted le piden uso de suelo, a usted le piden, incluso hay municipalidades como la de San Isidro o la de San Rafael que limitan la cantidad de metros cuadrados que usted puede construir de acuerdo a la zona. ¿Verdad? Te dicen, puedes construir un 40%, puedes construir en esta zona un 20%, porque también se protege el recurso hídrico. Entonces, todo este tipo de códigos, de normas para la construcción hablan de una gestión de riesgo. ¿Ok? Otra situación que nos pone, bueno, acá podríamos ampliar más hablando de la gran influencia que ejercen los dos, el Mar Caribe y el Océano Pacífico, en cuanto al clima en nuestra zona, ¿verdad? Y por eso lo vuelve a veces tan húmedo y propenso a que con cierta cantidad de lluvias hayan derrumbes, haya pérdida de puentes, haya desbordamiento de ríos. Una situación que se suma a esta situación de riesgo es el crecimiento urbanístico en el gran área metropolitana. Desgraciadamente, por los sistemas de producción y desarrollo económico que tiene el país, muchas personas en zonas rurales se ven obligadas a abandonar su territorio y emigrar a el Valle Central, al gran área metropolitana. Entonces, esto lo que ha llegado a generar es, bueno, vienen al gran área metropolitana porque acá es donde se ha concentrado la mayor cantidad de actividad relacionada con industria, comercio, servicios, construcción y hasta en los últimos tiempos en la parte turística, ¿verdad? Entonces,
se ejerce una fuerte presión en nuestros suelos, en el territorio del gran área metropolitana, en cuanto a la demanda de sistemas urbanísticos. ¿Ok? Entonces, esto lo que va a provocar es una presión muy fuerte en los suelos. Yo no sé si ustedes han notado o si se han puesto a pensar, pero resulta que la tierra tiene capacidad de captar el agua de lluvia. Pero ¿qué pasa cuando nosotros asfixiamos esa tierra con asfalto, con cemento, con construcciones? Esa tierra pasa resbalada. Digo, esa agua pasa resbalada. Entonces, ese recurso hídrico que podría ser captado por mantos acuíferos, para aguas subterráneas, etcétera, ya se está perdiendo. Y no solo eso, sino que llega a generar graves problemas de inundación, porque entonces el agua pasa directo a las alcantarillas, no hay tierra que absorba porque la estamos ahogando, vuelvo y repito, con la construcción de tanta infraestructura, ya sea para vivienda, para edificios de trabajo, carreteras. Entonces la tierra ya no puede captar esa agua. Entonces por eso es que cada vez zonas donde antes decíamos, pero qué raro, esta calle siempre ha existido, este río siempre ha estado aquí, nunca se inunda y ahora se inunda. Bueno, es que cada vez la cantidad de construcciones son mayores y la pérdida de capacidad de captación de agua que tiene el suelo es mayor. ¿Verdad? Entonces, esa presión la estamos ejerciendo y no solo eso, la vulnerabilidad no es solo en cuanto a inundaciones, sino la contaminación ambiental. Entre más personas vivan y más personas necesiten desplazarse, más consumo de hidrocarburos. Y esto va a generar mayor cantidad de emisiones de gases como el dióxido de carbono, que son gases de efecto invernadero, contaminación de los ríos por las aguas negras, contaminación ambiental en general, porque la gente, bueno, muchas veces no es la sociedad en general, sino el hecho de el asunto de los indigentes rompiendo bolsas de basura, pero también hay una falta de educación en una buena parte de la población, entonces son capaces de tirar basura donde sea y donde y entre más personas hayan con menos educación, pues más contaminación en todo este tipo de situaciones. De hecho, muchas de las inundaciones que ocurren en San José es por las alcantarillas estar eh, abarrotadas de basura. Entonces estamos hablando de que esta situación de del crecimiento urbanístico en la gran área metropolitana trae consigo una gran cantidad de problemas ambientales, desde la parte atmosférica hasta la parte hídrica, tenemos problemas por esto, ¿ok? Por ello es importante la educación y por eso ustedes están educando para poder justamente identificar y analizar qué medidas, qué cosas podemos hacer como sociedad para disminuir el impacto de nuestras actividades em, en el ambiente, ¿verdad? Esto nos lleva al siguiente tema, que son acciones de adaptación ante el cambio climático en sectores claves de Costa Rica, como lo es la biodiversidad, la salud, la infraestructura, recursos pesqueros, energía, el sector agropecuario y el recurso hídrico. Vamos a tener vamos a definir ahora, ok, ya hablamos de gestión de riesgos, ya hablamos de lo que es una amenaza, de lo que es la vulnerabilidad. Ahora vamos a hablar de justamente esas medidas que son parte de la gestión de riesgo, de adaptación y mitigación para afrontar los embates del cambio climático o el efecto del cambio climático. Entonces, en cuanto a adaptación, vamos a definirla como las iniciativas y medidas que reducen la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos frente a los efectos reales o esperados del cambio climático. ¿Ok? Eso responde hasta cierto punto con el dicho este que si no puedes con ellos, únete, ¿verdad? Entonces, si ya sabemos que existe el problema, vamos a comenzar a generar estrategias y vamos a comenzar a adaptarnos a esto
para poder sobrellevarlo y evitar en el camino la mayor cantidad de pérdidas. ¿Ok? Van a ocurrir, sabemos que un terremoto va a ocurrir, sabemos que una inundación va a ocurrir, pero a sabiendas justamente de esta situación es que vamos a tomar medidas para reducir nuestra vulnerabilidad. Un ejemplo de esto, así muy sencillo, es construir, si sabemos que vivimos en una zona de inundación, construir sobre pilotes. Entonces, que nuestra vivienda esté elevada con respecto al nivel del suelo. Entonces, ya vamos a saber que nuestra vivienda no va a estar propensa necesariamente a pérdidas mayores, porque sí, se va a inundar el área, pero no vamos a tener pérdidas en cuanto a electrodomésticos, a muebles, etcétera. Cuando se habla de mitigación, hacemos referencia a políticas, tecnologías y medidas que permitan, por un lado, limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y por otro lado, mejorar los sumideros de los mismos para aumentar la capacidad de absorción de gases de efecto invernadero. Entonces, por un lado, vamos a pararle con el consumo de productos y la quema de combustibles que generan emisiones de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, tenemos que ver la manera de captar ya todos esos gases que están en el aire. Y sabemos que la mejor forma es por medio de la reforestación, ¿verdad? Y hay un montón más, bueno, no un montón más, pero hay muchas propuestas a nivel mundial, en Perú, en Suiza, en los Países Bajos, de estrategias para lograr captar la mayor, o sea, para lograr convertir ciertas zonas del planeta, ya sea por medios naturales o por medios tecnológicos, en sumideros. ¿Ok? Entonces, eso es importante, absorber, tragarse el dióxido de carbono que estamos liberando y los gases en general de efecto invernadero que estamos liberando. En nuestra antología se nos proponen algunas estrategias. ¿Cómo evitar construir? Estos serían estrategias de mitigación, ¿ok? Entre ellas está evitar construir sobre sistemas vulnerables a inundaciones o desarrollar planes de construcción de forma que podamos defendernos de eventos climáticos. Por ejemplo, en Holanda, un tercio de las casas están diseñadas para flotar y así evitar que sean inundadas durante eventos extremos. Imagínense ustedes el nivel de gestión de riesgos y de adaptación que ha generado esta nación, bueno, este, este pueblo holandés. Luego está también disminuir la emisión de dióxido de carbono, reduciendo el uso de energía. Hubo un momento en el país en el que se estuvo generando energía hidroeléctrica con base a, se estuvo generando energía con base a energía hidroeléctrica. Entonces, era hasta cierto punto una energía limpia, que si ustedes ya leyeron la unidad 2, se dan cuenta que no necesariamente una represa hidroeléctrica es sinónimo de protección ambiental y cuidado del ambiente y de energía limpia, ¿verdad? Por todo el proceso de construcción de una represa hidroeléctrica. Pero resulta que, bueno, dejando eso a un lado, digamos que estuvimos produciendo energía limpia. Y entonces si consumíamos electricidad, pues no estábamos generando un impacto. Pero resulta que en los últimos años, en los 2 últimos años, bueno, si ustedes se dan cuenta, se ha incrementado el recibo eléctrico, de la luz eléctrica, de la electricidad, perdón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Que justamente este incremento, cuando las compañías de electricidad lo justifican, dicen que es porque subió el petróleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se está generando energía eléctrica con base a la quema de combustibles fósiles de nuevo. Esto es un problema para toda la sociedad y ahí es donde, como quien dice, tenemos que poner las barbas en remojo y comenzar a cuidar más el uso, el consumo de electricidad que hacemos. Ya no es un asunto de capacidad adquisitiva solamente, sino que también es un asunto de conciencia ambiental, ¿verdad? Porque prácticamente, imagínenlo de esta forma, ustedes encienden la luz, es como si estuvieran encendiendo un carro. Es como si estuvieran encendiendo un carro, imagínense la escena donde el carro por la mufla va tirando el humo. Algo así pasaría cuando estamos consumiendo electricidad.
Entonces ahí es donde es necesario que nosotros hagamos conciencia sobre el uso que hacemos de la electricidad en el hogar y en general. La televisión, licuadoras, coffee maker, todo lo que hacemos em, con respecto a la electricidad va a estar generando un impacto. También está como una medida de mitigación, apoyar proyectos para la creación de sistemas de energía alternativa que no emitan gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y una excelente fuente es la energía solar. También tenemos practicar el reciclaje de materiales, sin embargo, y es muy importante que lo que consumimos, cuando lo vamos a comprar al supermercado o donde sea, seamos conscientes del proceso productivo que tuvo que pasar ese artículo o, ¿verdad? O esa fruta, esa verdura, para poder llegar a nuestras manos. Porque más allá de reciclar, porque el reciclaje, por ejemplo, la transformación del plástico genera gases tóxicos también. Entonces, y genera el incremento de temperatura para poder transformarlo. Entonces, tampoco es que es tan amigable con el ambiente el asunto del reciclaje, al menos en este tipo de material. Y también igual con el papel, la contaminación de ríos, bueno, el cartón, contaminación de ríos. Entonces estamos hablando de que lo principal y primordial, más que el reciclaje, es reducir, ¿ok? Primero la conciencia de consumo y reducir. Ir reduciendo. Ya no compres la bandeja de mandarinas que traen una base de estereofoam y una cubierta de plástico. Comprar las mandarinas sueltas con todo y su bella cáscara y llévatelas para la casa. Entonces ahí ya sí estamos hablando de reducir, estamos siendo compradores conscientes, inteligentes. Este, Otra de las soluciones es utilizar el auto lo menos posible, en especial para trayectos cortos, y yo no sé si ustedes lo han notado, pero uno ve increíblemente gente que va a la pulpería, que queda tal vez a 200 metros en carro, y ya eso es un relajo. Entonces ahí también es importante hacer conciencia en ese aspecto. Y en el sector agropecuario se propone, por ejemplo, el uso de cáscaras de arroz o de girasol para emplearse como combustible para alimentar calderas y producir vapor y electricidad. Y el aceite de origen vegetal también puede ser utilizado como o para la producción de biocombustibles. Existen también otras estrategias, pero ya a nivel nacional, ¿verdad? Que requieren el esfuerzo conjunto entre el Estado, las instituciones y la población civil para que haga presión con respecto a esto. Y está en que la mejor solución radica en capturar el carbono liberado a la atmósfera. Entonces, la mejor forma de lograrlo es conservar ecosistemas como bosques, humedales y selvas, ¿ok? Ya que estos sirven como sumideros de carbono, ¿ok? Además de que nos proveen bienes materiales, ¿verdad? Y servicio de protección, modifican el clima, lo refrescan. Es una maravilla lo que el regenerar los bosques, humedales y selvas nos puede traer. Em, para nadie es un secreto y ustedes analicen los chiquillos cuando caminan por la calle, ese calor y no sé qué, y se ponen a la sombra de un árbol, cómo cambia la temperatura, el ambiente en ese metro cuadrado donde está el árbol. Entonces, imagínense ustedes repoblar las zonas que hemos deforestado. ¿Cómo podría esto refrescar el aire en nuestras comunidades? Si ustedes viven en zonas cercanas a desarrollos urbanísticos, ya podrán haber notado cómo el clima ha cambiado desde que el desarrollo se inició, ¿verdad? Por la tala de la zona y todo esto. Entonces, qué importante es el hecho de poder conservar estos ecosistemas y restaurarlos. Tenemos
también la conservación de otros ecosistemas que tienen una funcionalidad un poco más amplia, como lo son las lagunas, los manglares, los arrecifes de coral, los pastizales, los sistemas de dunas, porque estos van a contribuir con aminorar el impacto de las tormentas y de los huracanes. ¿Ok? Entonces, son también excelentes para la fijación de carbono, la captura de carbono, como para la protección en estas otras áreas. Imagínense ustedes. Entonces, este tipo de acciones se pueden realizar y nos van a ayudar montones a mitigar los efectos del cambio climático. En la ontología nos dan una serie de medidas también para la adaptación, ¿ok? Y todo esto lleva un trabajo y un análisis mayor porque lleva medidas de prevención y precaución, desarrollo de investigación e información, flexibilidad en el desarrollo de actividades productivas de manera que se diversifique y se roten los productos para evitar el desgaste del suelo y ser menos vulnerables a las sequías o a las horas de calor, ¿verdad? Que no se nos vaya a destruir los cultivos. Em, Buscar ubicaciones más seguras para las instalaciones y las obras de infraestructura, incluso modernizar y eficientizar las obras de infraestructura. Por ejemplo, hay paredes vivas que contribuyen con regular no solo a la fijación de dióxido de carbono, sino que también a regular la temperatura dentro del edificio. Entonces, eso trae unas grandes ventajas para la gente que es dueña del edificio, sea una casa, sea un edificio de trabajo, de que no tienen que estar consumiendo ni gastando en ventiladores, en aire acondicionado, etcétera. La restauración de la cubierta arbórea, los humedales, los pastizales, evitar la erosión, reducir daños provocados por tormentas e inundaciones y establecer planes de evacuación y sistemas de respuesta médica en caso de alguna catástrofe natural. ¿Ok? Y se necesita, es medular que haya una sinergia entre las medidas de mitigación y las de adaptación, ¿verdad? Porque estas juntas nos permiten paliar los efectos del cambio climático, porque la idea no es decir, ay, bueno, ya tenemos el cambio climático, ni modo, entonces vamos a construir en alto, vamos a hacer casas, no, 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 paremos, hagamos conciencia y tratamos de revertir esto que nos ha provocado esta situación. Ok, entre las medidas de adaptación para mitigar los efectos del cambio climático, vamos a tener en el sector de infraestructura, de energía, en el recurso hídrico, o sea, se atacan todas las áreas de desarrollo humano. Todo lo que nos compete, todo lo que nos afecta, se trata de abarcar para poder generar una solución conjunta, equilibrada e integral. ¿Ok? Entonces, en cuanto a infraestructura, se toca el tema del transporte, la vivienda y urbanismo, pensando en que haya una planificación basada en proyecciones climáticas. ¿Ok? Construyamos de manera que tratemos de prever el comportamiento del tiempo. ¿Cómo se está comportando el clima en esta zona? Ok, si el sistema constructivo de hace 10 años era vamos a tener que establecer una serie de mejoras y cambios porque el clima de hace 10 años no es el mismo que ahorita. Entonces, es importante esta planificación basada en proyecciones climáticas, que haya un ordenamiento territorial con visión de gestión integrada de cuencas, centros poblacionales polifuncionales, ¿ok? Eso es sumamente importante, la infraestructura vial adaptada al cambio climático para que no salgan flotando los carros ahí por la pista, el manejo de la infraestructura en zonas vulnerables, volver la mirada hacia las zonas rurales, hacia las zonas con mayor déficit de recursos económicos, porque justamente estas zonas son todavía mucho más vulnerables por la parte económica, ¿verdad? Que no se pueden reponer fácilmente a un embate de la naturaleza.
Que las construcciones urbanísticas estén adaptadas al cambio climático, y esto va paralelo a la planificación basada en proyecciones climáticas. La ampliación y mantenimiento de la red de alcantarillado público, porque vamos a lo mismo, la captación que tenía un tubo de, qué sé yo, 1 metro de diámetro, ya no es de desagüe, ya no es lo mismo que ya no es la misma capacidad que tiene ahorita. ¿Por qué? Porque entre más construcciones se hagan, más agua va a ir a dar a nuestro sistema de alcantarillado y eso va a saturar. No van a tener la respuesta tan rápida ni eficiente porque la cantidad de agua sobrepasa la capacidad de desagüe que tenga esa tubería. Este, la fiscalización de la creación de infraestructura en el territorio, lo cual es muy necesario e importante, que haya una verdadera fiscalización, que esto no se convierta en un asunto de corrupción en el que se paga para que me aprueben construir tal obra, pese a que la zona es una zona que tiene un ojo de agua o se protegen mantos acuíferos, ¿verdad? Entonces es importante ser muy rígidos porque la legislación existe, los códigos existen, a aplicarlo. Y así en cuanto al sector energía, ¿verdad? Que haya una disminución del consumo eléctrico, redistribución de la demanda eléctrica, diversificación de la matriz eléctrica, la parte hídrica, identificar qué acciones humanas están provocando el impacto sobre el recurso hídrico, y hablamos agua potable, ¿verdad? Actualización y cumplimiento del marco legal, lo que les comentaba de los permisos constructivos y todo esto en ciertas zonas. Sensibilización y capacitación del correcto manejo del recurso hídrico, y esto va para toda la población e inicia desde la escuela y el colegio, ¿verdad? Inicia con la escuela, continúa en el colegio, y la idea es incluso que haya una concientización a nivel de medios de comunicación también. Fortalecimiento de capacidades en la gestión hídrica, regulación de las concesiones a partir de la condición de las fuentes de agua, aseguramiento del abastecimiento hídrico y regulación del sistema de aguas residuales. ¿Ok? Eso es sumamente importante para evitar también no solo el asunto de las aguas residuales, no solo un problema de que se rebase un río o algo así, sino que es un problema de salubridad también. Y así tenemos en el sector agropecuario, buscando que haya seguridad y soberanía alimentaria. En cuanto al sector de la pesca, que haya gestión y acceso a los recursos y servicios pesqueros, que no los sobreexijamos, ¿verdad? Que no llegamos a extinguir una especie porque nos abusamos y con el tipo de pesca que estamos realizando y con la cantidad de recursos marinos de recursos pesqueros que estamos extrayendo. En las zonas costeras es importantísimo que haya un trabajo conjunto con los gobiernos locales, con el gobierno central y con las instituciones y empresas que se encargan de administrar, porque tienen el capital, los recursos naturales, que se busque proteger lo más posible a la población, y también a las actividades productivas. ¿Ok? En la parte del sector biodiversidad, justamente cumplir primeramente la legislación, porque tenemos una legislación fuerte con respecto a la protección de los ecosistemas, analizar el impacto de las actividades humanas en estos ecosistemas, realizar una correcta gestión territorial. Esto incluye el asunto de proteger las áreas naturales que nos proveen de recursos como un aire puro, como fijación de suelos, como sostenimiento de los suelos, como limpieza del aire, etcétera, ¿verdad? Así como mejoramiento de mecanismos de conservación, fortalecimiento de programas de conservación. En cuanto a salud, es importantísimo porque cuando cambia el clima, cambian las temperaturas, las enfermedades también varían. Entonces, también es importante que haya prevención y vigilancia por parte de las autoridades de la salud, que haya un fortalecimiento de la atención primaria que inicia desde los CEBAIS,
Que haya una infraestructura física y segura con diseño universal para poder recibir y poder abastecer a la población en general, que haya un aseguramiento en el proceso, en el acceso de agua potable y medidas de protección y seguridad del agua que está estrechamente ligada con la salud y con la vida, obviamente, ¿verdad? Este, a nivel mundial se han tomado acciones, está el Tratado de Kioto, también estamos ahora, para efectos de estudio, hablando este, del Tratado de París, firmado en el 2015, en el que se busca reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en un contexto de desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. Este, Como meta se tiene el hacer todo lo posible para evitar que las temperaturas medias mundiales aumenten más de 2 grados con respecto a los niveles anteriores a la revolución industrial. Este, de los casi 200 países miembros, 186 han presentado voluntariamente medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Únicamente Estados Unidos no quiso sujetarse al Tratado de París y entre las causas que ellos alegan es el hecho de que no hay suficiente, o sea, que no hay castigo si se incumple con la normativa, ¿verdad? Porque esto lo que busca es no solo disminuir las emisiones, sino que también incrementar los sumideros. Este, bueno, para efectos de esta unidad, los invito a hacer una lectura minuciosa de la antología. El tema es muy bonito, requiere lectura como para refrescar un poquito eso que tal vez tienen ustedes en el subconsciente y que no han logrado materializar o no han logrado externar. Sí nos ayuda mucho a amarrar con respecto a las acciones que se deben tomar para poder mitigar el cambio climático, tanto a nivel global como a nivel individual, recordando que son acciones que se deben tomar desde la conciencia, ¿verdad? Desde el conocimiento, saber cuál es el impacto, saber cuál es la afectación que tenemos y a partir de ahí generar soluciones. Bueno, un gusto haberles recibido aquí en mi casa y espero vernos en otra tutoría.